Pues nada, mis queridos hermanos, vamos a continuar ahora, como no, como cada sábado, con la predicación de la palabra del Señor. Así que te animo a que hoy estemos especialmente atentos, porque vamos a tratar un tema, ¿no? Que yo creo que viene mucho en el mismo sentido, ¿no? Que venimos durante estas 3 semanas anteriores, ¿verdad? Donde hemos dado esta miniserie de predicaciones que ha llevado por título "¿Qué quiere Dios de nosotros hoy?", ¿no? Y hemos visto cómo a través del profeta Miqueas, en Miqueas 6:8, hemos visto que Dios lo que demanda de nosotros. Y debemos saber lo que es bueno delante de su santa presencia. Y una cosa muy, muy importante también es ser agradecido con Dios. Y hoy estamos celebrando, entre comillas, o haciendo memoria, más bien, de cuán bueno ha sido Dios hasta el día de hoy. Y de poder que podemos decir, como bien decíamos hace un ratito a boca llena, ¿no? Y compartíamos nuestros distintos testimonios, Ebenecer, hasta que aquí nos ayudó el Señor. Estamos haciendo un poquito de memoria en este año que ya termina, y antes de que continuar con la predicación, quiero dar la bienvenida a todos aquellos que, como cada sábado, nos siguen por las redes sociales y que esta sea esa ventana al mundo y esta palabra de Dios, la cual nunca retorna vacía, alcance a esas personas idóneas que están esperando recibirla. La predicación del día de hoy lleva por título: la gratitud es mucho más que simplemente decir gracias. La gratitud es mucho más que simplemente decir gracias. Y vamos a tener como texto de referencia el libro de Levítico, y más concretamente el capítulo 22, versículo 29. Levíticos, capítulo 22, versículo 29. Y vamos a mantener nuestras Biblias por ahí un ratito abiertas. Y bueno, hace unos días, mis queridos hermanos, si no recuerdo mal, que no recuerdo mal, porque lo tengo apuntado también, no es una forma de hablar, hace unos días, más concretamente el jueves pasado, los norteamericanos y los canadienses celebraban el Día de Acción de Gracias, ¿no? Lo sabemos, ¿verdad? Normalmente se nos pega lo malo, ¿no? Se nos pega todo el Halloween, se nos pega todas esas cosas que para nada aprovechan, ¿no? Pero el Día de Acción de Gracias, fíjate tú cómo no se nos pega. Ya debería pegársenos esto, ¿eh? Los historiadores, mis queridos hermanos, haciendo un poquito de contexto del Día de Acción de Gracias, los historiadores consideran que el primer Día de Acción de Gracias en Estados Unidos fue en el año 1621, en la villa de Pittsburgh, en lo que hoy es conocido como el estado de Massachusetts. Esta tradición, mis queridos hermanos, la exportaron los colonos como herencia de la reforma protestante que se había vivido en Europa. Pero no fue hasta diciembre de 1941, cuando el Congreso de Estados Unidos lo puso por ley, que el Día de Acción de Gracias se celebrara en todos los estados de la Unión el cuarto jueves del mes de noviembre, bajo la presidencia de Franklin Roosevelt. Esto lo podéis todos ver en cualquier libro de historia o simplemente echando un vistazo a la Wikipedia, ¿no? Hoy en día tenemos esa facilidad, tenemos el mundo, toda la información a golpe de ratón. Pero originalmente, y aquí es donde vamos, originalmente el Día de Acción de Gracias era una celebración para celebrar, valga la redundancia, para agradecer por la cosecha y por el año anterior, el año que estaba acabando. Y todo comenzó, como bien decíamos, con esos colonos puritanos que habían renunciado y habían huido de la presión que ejercía sobre ellos la iglesia anglicana. Bueno, durante el primer invierno que ellos pasaron en Norteamérica, en las tierras de Norteamérica, la tragedia golpeó con fuerza, yo diría que con muchísima fuerza, la puerta de estos colonos. Murieron 44 de los 102 colonos originales a causa de las enfermedades y del frío extremo que se vivió en ese invierno en Estados Unidos. Las raciones eran tan reducidas que se llegó a decir que eran de 6 granos por persona y día, Eran tan reducidas que no había lo suficiente para garantizar la supervivencia. Y además hay que sumarle que el clima amenazaba con extinguir
la colonia. Así que estos peregrinos, viendo todo lo que estaba aconteciendo, viendo que todo apuntaba que más eran sus días iban a ser muy cortos en esas tierras americanas, vieron cómo la mano de Dios intervino, mis queridos hermanos, y les permitió sobrevivir ese primer invierno en Estados Unidos. Después de eso, una vez que recolectaron su primera cosecha, se pararon un día. Los puritanos, que todo lo hacen ahí son muy metodistas, ¿no? En ese estilo. Se pararon un día para tenerlo como acción de gracias. Con una comida, con una abundante comida de lo que ellos mismos habían recolectado. Se cree que la costumbre de comer pavo, porque todos lo hemos visto, ¿verdad? Todos hemos visto toda la típica película americana donde vemos al americano todo cuadrado, todo cacha ahí presidiendo la mesa, ¿no? Y el pavo en pleno centro, ¿no? El pavo. Se cree que esa costumbre de comer pavo es debido a que la primera celebración del Día de Acción de Gracias se casó algún tipo de ave, ¿no? De ahí viene esa tradición. Pero recordad, mis queridos hermanos, cómo viene de un trasfondo religioso, cómo viene de un trasfondo de la Reforma protestante con los puritanos, que salieron huyendo de Inglaterra cuando la iglesia anglicana quería imponer, entre comillas, la mentalidad católica. Huyeron a Estados Unidos para fundar Nueva Inglaterra, para poder vivir su fe en plena libertad. Ahora sí, sin embargo, vemos cómo hoy en día, vemos en los Estados Unidos, cómo hoy en día es un día muy especial, no solo porque expresan ya su gratitud a Dios, gratitud por las bendiciones que han recibido a lo largo de todo el año, sino también por sus familias y amistades, por el amor y apoyo que todos se prestan, ¿no? Al volverme a la Biblia, encuentro, mis queridos hermanos, que el concepto de gracia, de acción de gracia, tiene un significado muchísimo más profundo. La Biblia me enseña que la acción de gracia forma, o debería formar, parte integral de toda nuestra vida devocional, la cual debe expresarse por medio de la oración, del culto público, lo que estamos haciendo esta noche aquí, ¿verdad? Por medio de la alabanza, del testimonio de nuestra fe a otros, por medio sobre todo también, mis queridos hermanos, haciendo memoria, de la obediencia a los mandamientos del Señor. Para el pueblo cristiano, la acción de gracia es más que solamente decir gracias. También implica un compromiso, me encanta esta palabra, aunque el mundo la odie tanto, ¿verdad? Un compromiso de vivir de acuerdo a los principios bíblicos y seguir la voluntad de Dios para nuestras vidas, para nuestro día a día. Es un recordatorio de que nuestras acciones y decisiones deben reflejar cada instante, mi amado hermano, por cuanto somos la única Biblia que muchas personas van a leer, y no me voy a cansar de decírtelo, porque nuestro testimonio habla mucho más alto que nuestras palabras. Debemos reflejar nuestra fe y devoción por medio de toda nuestra acción de gracia. La Biblia dice que Dios le pidió a Israel, y ahora sí te invito a que leas conmigo, en Levítico capítulo 22, versículo 29, donde dice de esta manera: y cuando ofreciereis sacrificios de acción de gracias a Jehová, los sacrificaréis de manera que sea aceptable. Bueno, a lo mejor quedáis un poquito ahí en stand-by. Bueno, ahora os lo voy a leer en la traducción al lenguaje actual, una traducción más entendible por todos nosotros, ¿no? Dice de esta manera: cuando me presenten una ofrenda de acción de gracia, hágalo de tal manera que yo la reciba con agrado. Es que, mi hermano, si no lo sabes, te lo voy a decir. El Señor desea que nuestra acción de gracia, la acción de gracia de su pueblo, sea más que un simple formalismo o que tan solo lo hagamos por cumplir, como muchas veces hacemos. Él anhela, Él desea que sea una expresión sincera y genuina de un corazón lleno de gratitud y de amor hacia Él. Que sea ese momento especial donde su pueblo, es decir, nosotros como iglesia, reconozcamos su bondad infinita,
su amor inconmensurable, su gracia incomprensible para nuestra razón y su eterna misericordia para nosotros. Creo que cuando cultivamos, creo yo personalmente, que cuando cultivamos un corazón agradecido, no solo estamos honrando a Dios, sino que también fortalecemos nuestra relación a lo vertical, nuestra relación con Él y por ende con las demás personas. Ahora permíteme, en esta tarde de noche, presentarte tan solo 3 grandes verdades asociadas a la acción de gracia que encuentro en la Biblia. De las muchísimas, escúchame bien, de las muchísimas que podría enumerar. No solamente en esta noche, sino durante muchas semanas. Nos vamos a quedar con 3. Y la primera es que la gratitud forma parte integral de la fe que profesamos. Es inseparable de la fe que profesamos. En el Evangelio, según San Lucas, ese maravilloso Evangelio que escribió ese médico, encontramos una historia que nos muestra la más cruda realidad de la ingratitud. Sabemos que es la ingratitud, ¿no? Lo contrario a la gratitud. La ingratitud es una actitud negativa que afecta nuestra relación primeramente con Dios y así como nuestras relaciones personales. No valora ni aprecia la gracia de Dios ni los esfuerzos de los demás. En Romanos 1:21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Lucas dice, mi querido hermano, que en una ocasión 10 leprosos, hacemos memoria, ¿verdad? 10 leprosos clamaron a Jesús para que tuviera misericordia de ellos. Quedando sobreentendido, damos por sobreentendido, que creían que Jesús los podía limpiar de la lepra. Jesús probó la fe de ellos, enviándola a los sacerdotes aún cuando ellos continuaban enfermos. Y ellos mostraron su fe en Jesús obedeciendo su orden de ir a los sacerdotes aunque no habían visto el milagro en su sanidad. Dice el Evangelio según San Lucas que mientras iban fueron limpiados, es decir, fueron sanados. Y esto lo leemos en Lucas capítulo 17, versículo 14. Aprendo a raíz de esto que si hacemos lo que Dios nos manda, Él no dejará de hacer por nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Pero lo triste de la historia, y a todos nos viene a memoria lo que voy a decir, ¿verdad? Es que solo uno de ellos regresó. Cuando vio que estaba sano, volvió a Jesús glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a los pies de Jesús dándole gracias. Y este era samaritano. Esto lo leemos en el mismo capítulo 17, versículos 15 y 16. Al ver Jesús que solo el samaritano regresó a dar gracias, dijo, y esto ahora sí lo leemos en los versículos 17 y 18, ¿no son 10? Pregunta Jesús. ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? La pregunta de Jesús evidencia, mis queridos hermanos, que Él esperaba, o si no esperaba, por lo menos deseaba, anhelaba, que los 10, y no solamente uno, regresara a darle gracias por el milagro que había ocurrido en sus cuerpos. Los 10 recuerdan lo que mostraron su fe y fueron sanados, pero solo uno, el samaritano, vino a dar gracias y a glorificar a Dios. Mientras que la ingratitud, y esto quiero que lo escuchen muy bien, mis queridos hermanos, y esto lo oraba la hermana esta tarde con el tema de las quejas, y me traía a memoria esta parte de la palabra, de la predicación. Mientras que la ingratitud ofende a Dios, siendo un peligro exponencial para nuestra vida cristiana, la gratitud no solo es la respuesta adecuada a las bendiciones que constantemente inhalas, exhalas aire, pues una bendición de Dios, que constantemente estamos viviendo, sino que además esa respuesta, esa gratitud atrae más de bendiciones del Señor sobre nuestra vida. Dice Lucas que Jesús animó y confirmó la fe de aquel samaritano agradecido, diciéndole, tu fe
te ha salvado, es decir, te ha sanado. Y eso lo leemos en el versículo 19 del capítulo 17. La gratitud, mis queridos hermanos, por lo tanto, debe ser parte integral. Cuando decimos integral, ¿a qué nos referimos? Una cosa, exactamente, mi querido hermano, que es indivisible. No podemos separarlo. Debe ser, por lo tanto, una parte integral de la fe que decimos profesar. Si decimos que somos cristianos, debemos estar agradecidos constantemente, no puntualmente, constantemente con aquel que nos dio nueva vida. Una vida en abundancia en este mundo y una vida eterna en el siguiente, que nos sacó del lugar donde estábamos, del que nos hizo nuevas criaturas, del cual recibimos todo lo bueno que tenemos, mis queridos hermanos, porque sin nada hemos venido a este mundo y sin lugar a duda, sin nada partiremos de él. Así que toda dádiva y todo un perfecto que tenemos desciende de él. ¿Cómo no estar agradecido con Dios? No damos a Dios gracias solamente por cortesía o por educación, o porque tenemos que hacerlo, como muchas veces nos pasa, sino como una expresión, eso sí, lo que Dios anhela de nosotros, como una expresión profunda y sincera de nuestra fe y de nuestra relación, de ese impacto, de esa experiencia, en esa relación que hemos tenido con Él. ¿Lo entendemos? Porque Cristo, mis queridos hermanos, podemos explicarlo, yo te puedo explicar durante semanas, durante meses, qué es experimentar. ¿Qué es experimentar un momento en la presencia del Señor? ¿Qué es experimentar a Cristo diariamente en tu vida? Pero hasta que no lo experimentes tú, no vas a entenderlo. Porque es algo que sobrepasa nuestro entendimiento y no tenemos vocabulario para expresarlo. De la misma manera, mis queridos hermanos, recordando todas esas cosas, cómo éramos y cómo somos hoy en día, debemos brotar, debe de brotar de nuestro corazón un agradecimiento sincero, un agradecimiento profundo, de esa relación a lo vertical que se está manifestando constantemente aquí a lo horizontal. El segundo punto que vamos a ver en esta tarde-noche es que la gratitud forma parte inseparable, y me gustaría que esto lo entendiéramos muy bien. Debe formar parte inseparable de nuestras oraciones. Según nos enseña la Biblia, la gratitud forma parte inseparable de la oración. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Me atrevería a decir que la oración no está completa si no incluye esta expresión de acción de gracias. Ambas nos habla de la comunión e intimidad con Dios, de cuánto amamos y apreciamos a Dios por lo que Él es y de cuánta seguridad tenemos de que Dios no solamente escucha, sino que además responde a nuestras oraciones. El apóstol Pablo, ese al cual tanto admiramos y hacemos bien, nos dice que la acción de gracias debe ser el acompañamiento universal de la oración. ¿Eso me lo invento yo? No, lo dice la Escritura. Fijaos lo que escribe a los filipenses en Filipenses 4:6. Dice, por nada, estéis afanosos. La mayoría lo conocemos de memoria, ¿verdad? Porque es un versículo que nos agarramos en los momentos de dificultad o en los momentos de necesidad. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego, con acción de gracias. Creo que, basándose en su experiencia, hablo de Pablo, él había comprobado que para enfrentar y vencer el afán y la ansiedad, así como los diferentes desafíos y retos de la vida y del ministerio que vivió, que no fueron pocos, ¿verdad? Tenemos una lista bien detallada de todo lo que tuvo que sufrir Pablo por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Era fundamental para él practicar y para nosotros también practicar la oración y la gratitud. Cuando aportamos una actitud de oración y ruego, con acción de gracia, no solamente nos acercamos más a Dios, sino que también experimentamos esa paz, mis queridos hermanos, que sobrepasa todo entendimiento, o por lo menos todo entendimiento humano, como así dice Filipenses 4:7. Esta actitud que tomamos nosotros conscientemente, recuerda, porque somos nosotros los que elegimos cómo ver las cosas. Si llevamos o no llevamos esos pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo.
Si decimos en el momento de nuestra debilidad, diga el débil, fuerte soy. Es la actitud que nosotros elegimos, mis queridos hermanos, la que nos permite reconocer y agradecer las bendiciones que provienen del Señor. Fortaleciendo con esto, porque cuando eres consciente de todo con lo que el Señor te bendice, esto fortalece tu fe y la confianza que tienes en Él de que te va a proveer y ese cuidado que tiene continuo de todos nosotros. Él no se duerme, mis queridos hermanos. No se duerme el que nos guarda. Recuérdalo siempre. Su mano nos ha cortado. Y si antes, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él entregó a su Hijo amado, al unigénito Hijo de Dios, al amado del cielo, por ti y por mí, ¿cómo no juntamente con Él ahora nos dará todas las cosas, mi amado hermano? Es que la oración y la gratitud, al formar parte de nuestra vida devocional, nos recuerda constantemente que Dios nos ama profundamente. Con amor eterno, te dice ayer, te dice hoy y te va a decir mañana, con amor eterno te he amado. Y que siempre, cuando digo siempre, es siempre, desea, anhela lo mejor para sus hijos. Él no da las cosas de manera mediocre. Él no da las cosas a medias. Él hace todas las cosas como Él es. ¿Y sabe cómo Él es Dios? Perfecto. Él da y hace todas las cosas perfectas. Y todos sus pensamientos son de bien, mis queridos hermanos. En su infinita sabiduría, solo Dios sabe lo que es mejor para nosotros y para nuestra familia. Y con su poder puede hacer que suceda lo que es mejor para nosotros. Recuerda que siempre no nos va a dar lo que pidamos, pero siempre nos va a dar lo que necesitamos, como bien decía nuestra hermana. Cuando estamos plenamente convencidos, no solamente lo sabemos, sino lo hacemos propio y nos lo creemos. Es decir, nos afirmamos en fe. Estamos convencidos de que Dios hace todas las cosas bien. Todas las cosas bien. Y para el bien de quienes los ama, podemos experimentar una gratitud perfecta hacia Él, la cual se debe expresar en nuestras oraciones, como dice Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan ¿para qué? Para mal, para bien. El Señor Jesucristo, como siempre, mis queridos hermanos, sabe que siempre voy a usar de ejemplo, mientras pueda, el ejemplo siempre perfecto de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él nos dejó ejemplo para imitar, al incluir en sus oraciones siempre la acción de gracia. Antes de multiplicar los panes y los peces, lo recordamos, ¿verdad? ¿Qué dijo el Señor? Dijo que habiendo dado gracias, lo repartió entre sus discípulos. Esto lo puede leer en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 11. Durante o delante del sepulcro de Lázaro, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Esto lo puede leer en el mismo Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 41. Le agradece al Padre por la resurrección de Lázaro. Si Jesús, siendo el mismo Dios, Hijo de Dios, agradecía constantemente las bendiciones de Dios, ¿cuánto no más tú y yo, que somos inmerecederos de ninguna de ellas, mis queridos hermanos? Recuerda que esto es por gracia, no es por obra, ni porque ni tú ni yo lo merezcamos, ni pudiéramos hacer alguna cosa para merecerlo. Esto es porque Dios le ha placido el bendecirnos, y no de cualquier manera, sino en abundancia. ¿Por qué? Porque Él es generoso. Da mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Dice que da esa medida buena, mesida, apretada. Mucho más de lo que pedimos, mi amado hermano. Esto nos lleva al tercer punto, que la gratitud, es decir, la acción de gracia, forma parte de esa alabanza que glorifica a Dios. Muchos entienden la adoración, la alabanza, como simplemente cantar. ¿Cuántas veces no nos encasillamos, verdad? Pensamos que la alabanza es cantar solamente. Y la alabanza es todo lo que decimos, todo lo que hacemos y todo lo que pensamos. Si buscamos en todo eso
la gloria de Dios. La Biblia nos enseña que la acción de gracia es un componente esencial que enriquece y profundiza nuestra alabanza y adoración a Dios. ¿Cómo decirte? Es como si macerara. ¿Tú sabes lo que es macerar? Cuando queremos preparar una carne y el asador, el maestro asador, nombrado aquí como buen argentino, sabe que un asado, una carne, para que verdaderamente podamos sacar el máximo potencial de sabor y textura, hay que macerarla. Hay que cubrirla con especies, con aceites, masajearla, tenerlo un tiempo. Lo mismo, mis queridos hermanos, es la adoración para el Señor. La gratitud nos ayuda a reconocer las bendiciones y la bondad de Dios, fortaleciendo nuevamente nuestra relación con Él. El Salmo 100, que veremos mañana en nuestro plan de lectura que tenemos como iglesia, este salmo es considerado como una poderosa exhortación. Recuerda que exhortación no solamente reprensión, sino ánimo. Como una poderosa salmo de ánimo a la gratitud y nos invita a reconocer y agradecer las bendiciones y la bondad de Dios en nuestra vida. Este es un salmo que llama a todos los habitantes de la tierra a cantar con júbilo al Señor y a venir ante su presencia con regocijo. Nos llama, mis queridos hermanos, a expresar a Dios nuestro agradecimiento, reconociendo que el Señor merece toda la honra, la gloria y la alabanza, como leemos en los versículos 1 y 2 de este Salmo 100. Este Salmo también nos recuerda que la base de nuestro agradecimiento es reconocer nuestra completa, escúchalo bien, dependencia y pertenencia. Dependencia y pertenencia a Dios. Porque del Señor Todopoderoso recibimos la vida. Él es nuestro creador y nos debemos a Él, como dice el versículo 3. El salmista también nos enseña que al entrar ante la presencia de Dios para celebrar su fidelidad y su bondad infinita, debemos hacerlo con acción de gracia y con himnos de alabanza. El versículo 4 dice, entrad por sus puertas, ¿con qué? Con acción de gracia. Por sus atrios, ¿con qué? Con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Esta, mis queridos hermanos, es una convocatoria para todos aquellos que iban al templo a adorar a Dios, no solamente, y esto nos vale a nosotros hoy en día, a todos aquellos que venimos a la iglesia a adorar a Dios, no vengamos solamente, mis queridos hermanos, o no solo nos centremos en lo que necesitamos recibir de Él, sino que llegáramos ante su presencia con himnos de alabanza y de gratitud, fijando así, desviando nuestra mirada de nuestra propia necesidad y fijando nuestra atención en Él. Y no solamente en sus manos lo que nos pueda ofrecer o con lo que nos pueda bendecir, que Él, como bien decíamos, está presto para bendecirnos, ¿no? Sino que además centremos nuestra atención en quién es Él. En vez de mirar tanto su mano, busquemos su rostro. Finalmente, el salmista, fíjate tú qué salmo tan pequeño, pero qué concentrado y potente, como dice mi hermana. El salmista nos recuerda que entre los motivos que tenemos de estar agradecidos a Dios está el hecho de que el Señor, de que Dios es bueno, que para siempre es su misericordia y su verdad es por todas las generaciones, como dice el versículo 5. Vaya 5 versículos, mis queridos hermanos. Vaya resumen de lo que debe ser la adoración, la gratitud a Dios. ¿Cómo no estar agradecido si Él nunca cambia? Por cuanto Él es inmutable. No puedes hacer más, Edu, para que Dios te quiera más. Ni puedes hacer de menos para que Dios te quiera menos. Él te ama porque Él ha decidido de que tú eres el objeto de su amor.
Él, mis queridos hermanos, es el eterno. Él no envejece, ni crece, ni mengua. Él es el todopoderoso, que no adquiere, como vemos en las películas de acción, ¿verdad? Adquiere nuevos poderes, ni pierde los que ya tiene. No madura ni se desarrolla. No aumenta su sabiduría por cuanto Él es Dios omnisciente y uno de sus atributos es que Él es infinito y todos sus demás atributos, por ende, son infinitos. Su conocimiento, su sabiduría es infinita. Él no aumenta en sabiduría ni en fuerza, ni se debilita con el paso del tiempo. Dios, y esto quiero que lo entendamos muy bien, porque esto te va a dar una firmeza en tu fe, una firmeza para que nadie te tambalee en lo que has creído. Dios ha sido, es y será el mismo por toda la eternidad. Las circunstancias, recuérdalo siempre, cambian. Lo que hoy es, mañana no es. La gente cambia y vaya que sí cambia, ¿verdad? Lo hemos visto en nuestras vidas. Los amigos cambian. Teníamos amigos de uña y carne, ¿verdad? Y hoy no sabemos ni dónde están. Los gobiernos, los imperios, los estados cambian. Nosotros mismos, mis queridos hermanos, cambiamos. No hay un día igual al otro. No hay un día que no salga una cana nueva, una arruga nueva, los que vamos cogiendo ya nuestros años. Pero una cosa que te garantizo es que Dios siempre será el mismo. Siempre es el mismo por los siglos de los siglos. Y por lo tanto, el carácter de Dios es hoy y será siempre exactamente lo que fue en los tiempos bíblicos. Porque muchas veces separamos, ¿no? Pareciera que hubiera un Dios, que vemos reflejado la palabra de un Dios que existe hoy, actualmente. Y el Dios es el mismo que en los tiempos. Es el mismo Dios que abrió el Mar Rojo para que su pueblo pasara como por tierra seca. Es el mismo Dios que hizo descender fuego del cielo y consumió las ciudades de Sodoma y Gomorra. Es el mismo Dios que derribó las murallas de Jericó. Es el mismo Dios que por amor a nosotros mandó a lo más amado, al perfecto, al Cordero de Dios, al Hijo del Hombre, para que tú y yo fuéramos reconciliados nuevamente con Él. Es el mismo Dios siempre. No ha variado ni un ápice, todo lo contrario. Nosotros estamos experimentando la era de la iglesia, la era donde Dios muestra su amor de manera más grandiosa, porque por gracia es que somos salvos. Y esto por medio de la fe, gratuitamente por medio de la fe en su Hijo amado nuestro Señor Jesucristo. No tenemos que nacer israelíes, no tenemos que cumplir unas ciertas rituales, nada, simplemente tener fe en que Jesús vino a este mundo y murió por ti y por mí, y que resucitó el tercer día y ahora está sentado a la diestra del Padre. Por gracia, mi querido hermano, la gracia es mucho más que suficiente. Por gracia es que nosotros somos salvos. Seamos, para ir terminando en esta tarde-noche, mis queridos hermanos, seamos agradecidos, no solamente como hacen los americanos y ojalá imitáramos las partes buenas, ¿verdad? No imitáramos, no nos quedáramos solamente con las malas. No solo en el Día de Acción de Gracias, como hacen ellos, sino todos los días de nuestra vida. Por eso cada sábado tenemos ese tiempo especial de Acción de Gracias, porque es muy necesario. Dios ya los conoce, Dios tiene apuntado todas las cosas, a Él no se le va a pasar. Pero es muy necesario para nosotros, para que seamos conscientes de cuán bueno ha sido Dios hasta hoy. Y cuán bueno Dios es Dios siempre. Que nuestro agradecimiento a Dios sea la expresión más sincera de nuestra fe. Que nuestras oraciones estén llenas de esa acción de gracia y que nuestra gratitud sea la forma más profunda de alabanza y de adoración. Recuerda que Dios busca adoradores que lo adoren en espíritu
y en verdad. Y esos adoradores están con una constante acción de gracia en su labio. Pablo, el apóstol Pablo, considera que una vida llena del Espíritu Santo se manifiesta, como él dice, como él mismo nos dice en Efesios 5:20, dando siempre gracia por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y que la voluntad de Dios es que seamos agradecidos. En 1 Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias a Dios, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Es bueno recordar que la verdadera felicidad y el contentamiento, recordamos esa predicación de que hablamos, que la raíz de todo mal es la falta de contentamiento, que la felicidad y el contentamiento no proviene de acumular cosas, sino de apreciar y agradecer a Dios por lo que ya tenemos. No necesitamos más cosas por las que dar gracias, sino dar más gracias por las cosas por las que ya tenemos, por las que ya disfrutamos. Y quiero que hagamos memoria, mis queridos hermanos, de eso, como comenzamos la predicación, de esos primeros colonos puritanos, ¿verdad? Ellos por lo menos separaron un día para darle gracias a Dios, fueron intencionales, separando un día en su calendario para reconocer de que la mano de Dios estuvo sobre ellos, cuando todo parecía perdido, cuando no había esperanza ninguna, cuando habían dejado la comodidad de sus hogares en Inglaterra para experimentar y poder vivir su fe en plena libertad, en la nueva tierra, en esa tierra desconocida. Cuando todo parecía perdido, cuando morían alrededor, cuando de los 102 murieron 44 de hambre y de frío, y cuando todo parecía perdido, ellos pusieron su confianza en Dios. Y Dios no lo defraudó. Porque el que honra a Dios siempre es honrado por Dios. Y yo no conozco a nadie que haya depositado su confianza en Dios y haya sido avergonzado. Yo no conozco a nadie. Los puritanos, estos colonos, estos 102 colonos, hicieron eso. Y hoy en día, muchos siglos después, se sigue recordando. Dios los ha tenido en memoria. Dios ha permitido que su memoria no quede en el tiempo, sino que se siga viviendo. El otro día, mis queridos hermanos, para que veas si es importante dar gracias a Dios por los milagros cotidianos, los que hablaba el otro día con María, los milagros cotidianos, las cosas que Dios hace diariamente por nosotros. Veía un podcast muy bueno, donde hablaban dos chicos jóvenes, uno frente al otro, y le decían uno al otro, oye, Carlos, si yo mañana deposito en tu cuenta, si hoy deposito en tu cuenta $1.000.000, ¿cómo estaría? Y le respondía al otro, eufórico, contentísimo, ya sabría hasta en qué gastarlo. Dice, bueno, qué bueno. Y si te dijera que hoy deposito en tu cuenta 10 millones de euros, antes dije de dólares, ¿no? O de dólares, da igual la moneda, 10 millones de dólares en tu cuenta, pero con una condición, de que no reveras el día de mañana. ¿Qué harías? Y responde el otro, no lo aceptaría. 10 millones, no lo aceptaría. Sin saberlo, ninguno de nosotros, el subconsciente nos está diciendo de que somos ricos. De que somos ricos. Porque más vale ver un día, un nuevo día, que 10 millones de euros. Recuerda, mis queridos hermanos, mi amado hermano, que simplemente que salga el sol un nuevo día, que tú y yo podamos disfrutar, que tú y yo disfrutemos de esa salud a la que no muchas veces menospreciamos ni tenemos en cuenta. Simplemente de que tengamos sustento, de que tengamos un plato de comida en la mesa, cuando mucha gente pasa auténtica necesidad. Y si hay cosas feas que he experimentado, es el hambre. Si hay cosas feas, es el hambre. Simplemente tener un plato de comida, un techo que no guarezca. Mis queridos hermanos, dice la Escritura que teniendo eso, aprendamos a estar contentos. Aprendamos a estar contentos. Seamos agradecidos.
No solamente un día de acción de gracia, y ojalá imitáramos eso, nos dejáramos de tanto Halloween, tantas pijadas, tanta tontería, y cogiéramos lo verdaderamente bueno de otras culturas, porque yo creo que todas las culturas enriquecen, todas las culturas enriquecen, si cogemos lo bueno y desechamos lo malo. Todo me es lícito, pero no todo me conviene, ¿verdad? Pues acojamos lo bueno, imitemos a esos primeros puritanos, a esos primeros colonos, que verdaderamente dijeron, nuestro calendario un día va a estar dedicado para dar gracias al Señor. Porque Él estuvo con nosotros cuando más lo necesitábamos. Y Él está con nosotros todos los días. No puedes sentirlo, a lo mejor no puedes palparlo, pero recuerda que nuestra fe no se basa ni en sentimientos ni en cosas que podamos palpar. La fe es la certeza que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por fe es que anda el hombre, él anda justo, ¿no? Por fe es que andamos, ¿verdad? Por lo tanto, no necesito palpar, no necesito ver a Dios para saber que Él cuida de mí. No lo necesito, porque Él ya me lo dice, me lo ha mostrado. Porque el cumplimiento, mis queridos hermanos, para mí, siempre me digo esto para mí, el cumplimiento de su palabra en mi pasado es una garantía para mi futuro. El cumplimiento de su palabra en mi pasado es una garantía para mi futuro. Hasta el día de hoy, Dios nunca me ha avergonzado. Hasta el día de hoy, Dios nunca ha roto una promesa. Hasta el día de hoy no me ha faltado nada. Nada de nada. Dios me ha dado lo que he necesitado. No siempre me ha dado lo que le he pedido. Y hay que dar gracias, como decía Carlos, por lo que nos da y por lo que no nos da. Por lo bueno y por lo malo. Porque de todo se aprende. Y si Dios lo permite, es porque quiere alcanzar un fin. Recuerda que Dios no da puntada sin hilo. No hace nada por hacerlo. Él hace todo con un propósito. Y Él espera de nosotros simplemente el que seamos agradecidos. Esa tradición que teníamos de antaño, el ser agradecidos por todo. ¿Será que carecíamos de tantas cosas, verdad? Que cualquier cosa era un objeto de alegría. Mis padres me enseñaron desde bien pequeñito a dar gracias por cualquier cosa, aún dentro de mi propia familia. Recuerdo con cariño cómo iba a visitar a una tía, a cualquiera de mis tías, ¿verdad? Y nunca íbamos con las manos vacías. Siempre llevábamos una caja de galletas, siempre estaban las cajas de galletas para las visitas. No fallaban. Esa caja de galletas no se toca, eso es para visitas. Siempre. Pues íbamos, la llevamos a casa de mi tía, que era como mi madre. Y mi tía lo abría y nos ofrecía. Y yo miraba a mi madre, y mi madre hacía así, si hacía el gesto que sí, cogía. Si no decía nada, no cogía. Y siempre que cogía, ¿qué se dice? ¿Qué se dice? Gracias. Gracias. La generación del gracias. A lo mejor no teníamos tanto como tienen hoy, pero sí éramos agradecidos con lo poco que teníamos. Por lo tanto, mis queridos hermanos, seamos agradecidos con Dios. Cada día. Esa es la mejor adoración que le puedes dar a Dios. Reconocer la mano de Dios en todo. En todo. Por eso siempre digo, y me lo irás a decir en muchísimas ocasiones, si tú quieres ver la mano de Dios en todo, pon todo en la mano de Dios. ¿Lo entendieron? Si tú quieres ver la mano de Dios en todo, pon todo en la mano de Dios. No te guardes nada. Lo grande y lo pequeño. Él anhela, desea ser parte de tu vida. No alguien que está fuera, que estés inalcanzable. No. Formar parte de tus decisiones diarias. Formar parte y reconocer que si hoy respiro es por tu gracia. Que si hoy estoy sano es porque tú lo has permitido y me has guardado. Que si hoy experimento esta prueba, estas circunstancias, este desierto es porque me estás preparando para otra cosa. Y que después del desierto viene el oasis. Que después del desierto viene la bendición. Eso está claro. No porque yo lo diga, porque lo dice tu escritura. Y tú no eres hombre que mienta ni cambies de parecer. Y tú sigues siendo el mismo ayer, hoy, siempre. Y simplemente por eso hay que dar gracias. Gracias por mi familia. Gracias por mi esposa y mi esposo. Gracias porque tu voluntad se cumple, se sigue cumpliendo, como orábamos por los hermanos, se sigue cumpliendo hoy en día, mis queridos hermanos.
Gracias porque me sacaste de ese pozo de inmundicia donde estaba, de ese lodo cenagoso. Gracias porque me hiciste una nueva criatura. Gracias porque no tenías por qué. No tenías por qué, porque tú ibas a seguir siendo Dios. No me necesitas para nada, ni necesitas mi gratitud para nada, pero con todo, tú me rescataste de mi antigua manera de vivir. ¿Cómo no dar gracias? Si eres incapaz de dar gracias por todo eso, es que tu corazón no late. Tu corazón simplemente funciona como una máquina que ni siente ni padece. Así que, mi amado hermano, que este día de acción de gracias sea todos los días de nuestra vida. Y verás que cuando aprendas a dar gracias por cada cosa, verás cuán rico eres y cuántas bendiciones Dios ha depositado sobre ti. Amén.